Buenas tardes, bienvenidos. Estamos otra vez aquí en Roca de Salvación, trayéndoles la palabra de Dios. Hoy quería compartirle un mensaje, tiene por título Un pan de cebada, ¿sí? Vamos a empezar leyendo primero en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 10, que dice así: Pero después que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oía muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en el público por miedo de tener problemas con los líderes judíos. Entonces, él, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los que estaban presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple, de hecho tratan de matarme. Miren cómo empieza el pasaje bíblico, es muy interesante, porque es una de las cosas que, aunque tiene muchos años de haber sido escrito, sigue estando vigente. Lo primero que sucedió, dice que Jesús estaba yendo a un festival, pero él subió como encubierto, para que nadie lo viera, ¿sí? Pero los líderes judíos empezaron a preguntarle a la gente sobre Jesús, y esta es la discusión que había entre ellos. Muchos decían, es un buen hombre, pero otros decían, no es más que un farsante, un engañador. Y a mí lo que me llama mucho la atención es qué hacía que estas personas tuviesen ese concepto de Jesús, que hayan determinado ya, algunos llamarlo un buen hombre u otros un farsante. Saben que Jesucristo, cuando Él se manifestó en esta tierra, hacía algo que lo hacía muy especial. Él se comportaba en forma recta. Él era una persona que mostraba justamente cómo Dios quería que los hombres sean. Era una persona tan sencilla, tan común, como cualquiera, pero se comportaba con una forma especial. Tanto que algunos decían, es un buen hombre. Yo me quedo muchas veces con esa palabra. Esas personas que dicen, es un buen hombre. ¿Cuántas veces hemos catalogado a algunas personas diciendo, mira, esa es una buena persona? Es más, muchas veces los papás tienen a veces ese deseo sobre los hijos. Yo lo único que quiero es que mi hijo sea una buena persona. ¿Cómo será que en ese momento lo que estaba reflejando justamente Jesús era lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros? No les digo que nadie nos esté llamando buen hombre, no, sino que demostremos con hechos, ¿sí?, lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso traía una controversia entre las personas. Después sigue nombrando el pasaje, versículo 16. Así que Jesús les dijo, dice, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios. Lo primero que él decía en esa parte, justamente, hay algo que a él lo marcaba como una persona diferente a todos los demás. Cualquiera podía traer un mensaje muy lindo de enseñanzas humanas, de ser mejor persona, de tratar de no robar, de no mentir, pero lo que él hacía es traer un mensaje de parte de Dios, lo distinguía sobre todas las cosas. En esa época estas personas eran muy religiosas, y yo creo que quizá por el solo hecho de estar pasando las circunstancias que estamos pasando, más de uno se ha vuelto a buscar a Dios, ha vuelto de muchas formas a buscar a Dios. Lo que él traía primero y principal era la palabra de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? El segundo punto dice en el versículo 18,
Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con verdad, no con mentira. Lo primero que veían en él, ¿sí?, es justamente todo lo que él decía, lo aplicaba. Él lo mostraba con hechos, no se quedaba solamente en palabras, cosas que muchas veces a todos esos religiosos, ¿sí?, hasta el mismo Jesús les tuvo que reprender, diciendo que ellos son sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran muy limpios, pero por dentro están llenos de iniquidad. Y muchas veces lo que Dios más está viendo justamente es el corazón. ¿Cómo será de tan sencillo que era Jesucristo, ¿sí?, que muchas veces las personas, en el solo hecho de verlo, aún creyendo que era el Hijo de Dios, lo veían como un simple buen hombre? Qué lindo, ¿no? Verlo al Dios vivo, al Todopoderoso, comportándose como un buen hombre. Qué lindo ver esa imagen de nuestro Dios. Me leo casi el último pasaje antes de pasar a lo central. En el versículo 29, en el 30 dice: entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima, que aún no había llegado su momento. Qué impresionante esta palabra, porque quizá en eso como que explica por qué razón durante la fiesta, durante ese festival, él no había sido apresado. Pero si nosotros conocemos, si nosotros creemos en Dios y conocemos que Él tiene todas las cosas preparadas, ahí te nombra algo: aún no había llegado su momento, ni su momento de ser apresado, ¿sí?, ni su momento de morir, porque Él iba a ir a esa cruz. Ahora les voy a compartir otro pasaje que tiene mucha relación con esto. Es una historia de un jovencito que se llamaba Gedeón. Está en Jueces, capítulo 6, ¿sí? Dice en el versículo 12: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo a Gedeón: guerrero valiente, el Señor está contigo. Versículo 15. Así le responde Gedeón: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor en importancia en mi familia. Miren, se le apareció un ángel a Gedeón para hablarlo y decirle: mira, vos sos un guerrero valiente. Y en él, ¿sí?, Dios estaba depositando el derecho de la victoria. Pero Gedeón lo primero que hizo es contarle justamente a ese ángel. Respondió Gedeón: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Saben que después de él tener esa charla, Dios le prepara un ejército. Dice que tenían 32.000 hombres. Cuando él se disponía a ir a la guerra, Dios le dice: mira, tu ejército es muy numeroso, lo vamos a reducir, cosa que no se enaltezca cuando ganen y piensen que ha sido por su propia fuerza, ¿sí? Y le pide algo a Gedeón: decirle al ejército, todo aquel que tenga miedo, que se vaya a su casa. De esos 32.000, ¿sí?, se fueron y quedaron solamente 10. Dios le vuelve a decir a Gedeón: mira, son muchos todavía. Anda al arroyo y sepáralo ahí. Que vayan a tomar agua, yo lo voy a escoger. ¿A quién escoge el Dios? Escoge solamente a 300, que tomaron el agua con sus manos y la lamían como los perritos. Miren ustedes lo que estaba haciendo el Señor. Tomó 300 hombres y se los entregó a Gedeón. En el capítulo 7, versículo 9, dice así: esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo.
entonces estarás ansioso por atacar. ¿Qué le dice Dios a Gedeón? Mira, si tenés miedo, Gedeón, porque ya se hizo poquito, él se veía ya con 300 hombres, dice que los madianitas venían en camellos y eran innumerables, eran como la arena del desierto, o sea que serían millones, o sea, no se los podía contar de tanta cantidad que había. Y le dice Dios, anda, llegate al borde del campamento y escucha qué es lo que están hablando, ¿sí? Dice en el versículo 13, entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y les dio a cada uno un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Ahí hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo va haciendo la escritura? Va nombrando justamente que Dios le dice, si vos tenés miedo porque son pocos, bueno, andá y escucha qué es lo que están hablando. Y en ese momento dice que escucha un hombre hablando con su compañero, dice, he tenido un sueño. En ese sueño dice que ven rodar un pan de cebada, que viene, golpea una de las carpas y la destruye. Y el otro compañero le dice, esto no puede ser otra cosa más que Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Seguro Dios le ha dado la victoria sobre nosotros y sobre todos nuestros aliados. Yo creo que la escritura nombra justamente que estaban atemorizados. Pero lo que no dice acá es cómo ellos, cómo, quién les dijo que realmente ese pan era Gedeón. ¿Cómo conocían? Había Dios enviado una voz a alguien que estuvo hablándole, ¿sí? Un espíritu, quizá el Espíritu Santo hablándole a todo ese ejército, nombrándole de que venía Gedeón, venía un guerrero de parte de Dios y que ellos iban a ser derrotados. Y en el momento eso que lo entendió Gedeón, dijo, vamos, porque vamos a ganar. Lo que te sorprende a veces de esta escritura es cómo vencen, cómo se dispone a pelear. Dice en el versículo 17, después le dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que estén conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Ustedes se ponen a ver, dice que Gedeón ya iba con 100 hombres, o sea que ya iban otros 100 por otro lado y otros 100 por otro lado más, ¿sí? Entonces, en un momento, al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Yo me imagino, o sea, cada vez que uno tiene que pelear, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué armas va a ocupar? ¿Verdad? ¿Por qué te digo todo esto? Porque quizá cuando uno está hablando, por ejemplo, lo que leíamos hace rato de Jesús, todos veían, es un buen hombre, pero ¿qué nos costaría a nosotros? ¿Qué es lo que determina muchas veces que nosotros podamos ser como Jesús? Que muchas veces el tomar ese, quizá, es decir, yo quiero, pero siento que no puedo. Yo quiero cambiar, pero pareciera que no puedo. Tengo muchas luchas, tengo muchas necesidades y
quizá siento en mi corazón que no puedo cambiar, que todo lo que estoy pasando me supera. Esto es lo que muchas veces estaba pasando Gedeón. En un momento él, en fe, se fue a enfrentar a ese ejército con 300 hombres y su modo de pelear fue distinto a cualquier guerrero. Él llevaba en una mano una antorcha y en la otra llevaba un cuerno que era como una trompeta. ¿Y él qué hacía? Tocaba la trompeta y solamente alumbraba con su antorcha. Él estaba haciendo eso. Y en ese momento estos 300 soldados empezaron a tocar la trompeta y a alumbrar solamente con esa antorcha que estaba en la vasija en el momento que la rompieron. Dice el versículo 21, cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, él hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. A ese ejército en el cual ellos sabían que tenían que ir y derrotarlos, ¿sí? Solamente dejaron que sea Dios el que pelee su batalla. Ellos estaban con su antorcha en la mano y con la trompeta en la otra y soplaban fuertemente, y el que obraba justamente en ese ejército era Dios mismo. Con una confusión, con un trastorno tan fuerte que dice que cada uno de sus soldados lo mataba al otro con sus espadas. ¿Qué es lo que quiero mostrarte con todo esto? Que hablaba de Jesús, de quizá ese ejemplo tan hermoso de Él siendo Dios, comportándose como un hombre en forma excelente, un hombre como Dios quiere que seamos. Quizás te encuentras más allá, superado por todas las cosas que te pasan. Quiero mostrarte algo en particular. Si vos te arrimas a Dios, Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida. Dios puede transformar esa lucha, ese sufrimiento que vos tenés en victoria. Yo creo que Dios te quiere dar la victoria. Estoy seguro que Dios quiere pelear por vos. Si te pones a ver cuáles fueron sus armas, ¿sí? Dice que en un lado estaba la antorcha, ¿sí? Y ese fuego representa el Espíritu Santo. Y la otra dice que tenía una corneta, una trompeta que él hace sonar. Y eso es lo que estaba haciendo sonar, él haciendo sonar muy fuerte, representa la palabra de Dios. Cuando uno está volcado en Dios y está lleno de la presencia del Espíritu Santo, Dios pelea por nosotros. Dios nos da la victoria. Ahora, yo sé que quizá no te sentís, quizás has hecho lo mismo que Gedeón. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo podré yo vencer? Gedeón, cuando se encontró con el ángel, le respondió: yo pertenezco a la tribu más chiquita y soy el menor en importancia de mi familia. Hoy quizás Dios te quiere hablar a vos. Cuando veían ese pequeño sueño de este hombre que le decía: venía este pan de cebada, y golpeaba la carpa, hablando de Gedeón, en Apocalipsis hace una referencia. Apocalipsis 6, versículo 6 dice: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El trigo justamente y la cebada se utilizaban para hacer pan, pero si uno se pone a ver, dice que te dan 2 libras de cebada, ¿sí? 2 libras de trigo por un denario, ¿sí? Y 6 libras de cebada por un denario. O sea que el trigo era mucho más caro que la cebada. ¿Qué te quiero comentar con esto? Ese pancito de cebada era como el pan más económico, era el pan más común, el pan que estaba más fácilmente en la mesa de los más pobres. Era un insignificante, ¿sí? Cuando estas personas veían esa representación de ese pan de cebada, había tenido una charla muy hermosa con una hermana mía. Me acordaba de ese pan de cebada. Muchas veces uno se considera como el insignificante, como el que no representa absolutamente nada, que es algo muy común. Imagínate cómo se comportaba Jesús, siendo una persona tan común, haciendo cosas maravillosas. Dice que la palabra de Dios, lo que leíamos recién, Él
Él mostraba con hechos lo que Él decía con palabras. Él mostraba justamente lo que era ser un hijo de Dios. Él estaba apartado de la mentira. Él decía verdad. El mensaje que Él traía no era mensaje de hombres, era un mensaje de parte de Dios. Yo te quiero decir también, hoy Dios te está buscando. Si vos sos un hijo de Dios, Dios quiere que te levantes, porque Él tiene muchas cosas que hacer con vos todavía. ¿Saben qué? Si se acuerdan, el último pasaje que habíamos leído de Juan dice, todavía no había llegado su hora. Hermanos, todavía no ha llegado tu hora. No estás derrotado. Este es el tiempo en que tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Este es el tiempo que tenés que buscar de la presencia del Espíritu Santo. Porque todavía hay una obra bien grande, hay mucho ejército por quien tenemos que pelear. Hay que derrotar a los madianitas. Hay que llenarse de la presencia del Espíritu Santo, hay que llenarse de su palabra y creer. Y si hay gente que todavía no le ha entregado su corazón a Dios, este es el tiempo. Quiero que sepas, si ese ejército que está enfrente tuyo es la enfermedad, si no has podido vencer a la enfermedad, Dios la va a vencer por vos. Si no has podido vencer a la droga, al alcohol, al cigarro, si se ha destruido tu matrimonio, si tus hijos se han apartado, Dios te quiere dar la victoria. Dios quiere que te levantes. Si te has sentido insignificante, el más pequeño, el menor en importancia, quiero que sepas que no sos vos el que pelea. Cuando vos crees en Dios, es Él el que hace la obra. De Jesús muchos decían, es un buen hombre, otros decían, es un engañador. Hasta el día de hoy siguen diciendo lo mismo. Y cuando vos te dediques a buscar a Dios, van a hablar así de vos. Pero la única forma de mostrarle a todas las personas de que uno sigue a Dios es viviendo como Él ha vivido. Creyendo, confiando, orando, buscando de su presencia. No te rindas, hermano. Este es el tiempo en que nos tenemos que fortalecer en Dios. Creer que Dios aún tiene mucha tarea con nosotros. Porque, hermanos, quizá todavía no ha llegado nuestra hora, pero va a llegar el momento en que nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús, a hacer cosas que nunca antes se habían hecho. Tenemos que ir y hablarle a muchas personas sobre ese Dios de milagros, de ese Dios que sana, que liberta, que perdona, que restaura, de ese Dios que te ama. Yo quiero dejarte esto en tu corazón y quiero pedirte algo. Oremos. En este mismo momento nos pongamos a cuenta con Dios. Obremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pidamos perdón por nuestros pecados. Si hay alguien que necesita de la bendición de Dios, yo te pido cerrar los ojos conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar para entregarle nuestra vida a Cristo. A creer que Él es el que va a pelear por nosotros. Si nosotros sin Él no somos nada. Y cuando lo tenemos a Él cerca, podemos con todo, no hay problema. No hay gigante que pueda con nosotros. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Repetí conmigo, ¿sí? Bendito Padre, en este momento te quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón por la multitud de mis pecados. Estoy arrepentido, Señor, y me quiero levantar. Me quiero levantar, Señor, una vez más. Quiero levantarme, Señor, y cumplir con el propósito que tú tienes preparado para mí. Yo creo en esta palabra. Yo creo que Jesús vino a mostrar, Señor, lo que es ser un buen hombre, mostrándose como un hijo de Dios obediente, haciendo las obras que solamente tú podías hacer. Y yo quiero tener una vida así. Yo en esta noche te entrego mi vida, Padre Celestial. Te entrego mi vida. Yo creo que Jesús murió por mí. Yo te recibo hoy como mi Salvador. Yo creo que tú eres mi único Salvador. Te quiero pedir, Padre, obra en mi vida y en mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Siga así con los ojitos cerrados, hermano.
Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que está dolorido, si hay alguien que está pasando un momento de necesidad, ponga su mano ahí donde le duele. ¿Sí? Va a ser una señal que en ese momento, cuando usted ponga su mano, Dios va a poner la mano de él para sanar. Porque mi Dios es Dios de milagros. Ponga su mano en ese lugar donde le duele. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi Señor, oh bendito Dios de la gloria, para ti no hay nada imposible. Te pido, Señor, sana, Señor, toda enfermedad, papá. Sana, Señor. Sana el páncreas. Toca, Señor, con el fuego de tu espíritu. Sana, Señor, todo malestar estomacal, Señor, todo órgano dañado en el nombre de Jesús. Sana, Señor, el corazón, Padre Celestial, a todo aquel, Señor, que tiene problemas cardíacos. En el nombre de Jesús, toca, Señor, su vida. Sana, Padre, aquel que tiene problema de vista, problema en sus ojos, aquel que tiene problemas en sus oídos, Señor, devuélvele, Señor. Devuélvele, Señor, la audición, Padre Celestial, que tiene problema en su boca. Sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora oramos, Señor, por todo aquel que está padeciendo dolor. Todo dolor de cabeza se va ahora en el nombre de Jesús. Todo dolor de espalda, todo dolor de pies, de rodillas, Señor. Todo dolor en los codos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu mano poderosa lo esté sanando. Solo tú lo puedes hacer. Yo creo en ese Dios de milagros. Yo creo en ese Dios tan sencillo, Padre, pero con el poder de los cielos. Bendito Señor, obra en el nombre poderoso de Jesús. Sana todo dolor, sana toda enfermedad. Restaura los hogares, Padre. Restaura las familias. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gracias a todo aquel que ha estado orando, ha estado escuchando esta palabra con fe. Quiero decirte, vos sos ese pan de cebada. Vos sos ese pan de cebada que Dios ha escogido para hacer una obra muy grande. Y te animo a que sigas pendiente de cada palabra que se da desde este lugar de Roca de Salvación, un lugar donde se siente la presencia de Dios. Dios te bendiga.